Gigi, I've decided not to leave this town. Maybe I can stay and find some other nice people who will like me and accept me for who I am. Trusting your spirit, yes, that's exactly what I'm talking about. Hola, mi nombre es Kevin Saúl Peña Delgadillo y en este video vamos a hablar sobre el chipset. Pero, ¿qué es el chipset? El chipset es un conjunto de chips situado en la placa base, pues como su propio nombre indica, chipset es un conjunto de chips. Estos chips se encuentran siempre soldados en la placa, son fáciles de distinguir pues son bastante voluminosos. Es un elemento fundamental en la computadora, ya que se encarga de tareas tan importantes como la gestión de los periféricos externos a través de los puertos de comunicación y de las ranuras de expansión, así como del control de la transferencia de datos entre el microprocesador y la memoria. Tan importante es el chipset de una placa base que la calidad depende en gran medida del modelo de chips que lleva integrado. Además, el chipset también determina el tipo de microprocesador que podrá colocarse en la placa. Cuando a finales de los 70 comienzan a utilizarse microchips para fabricar ordenadores, casi todas las tareas recaían en la CPU. Sus fabricantes normalmente comercializaban una serie de chips auxiliares específicos de cada CPU que se encargaban de tareas como las comunicaciones serial o paralela o el control de periféricos, pero casi siempre requerían de la supervisión de la CPU. La aparición de los chips de sonido y gráficos se puede considerar como los primeros chips auxiliares en los que la CPU podía delegar tareas mientras se dedicaba a otras cosas. Mientras que otras plataformas usaban variadas combinaciones de chips de propósito general, los empleados en el Commodore 64 y la familia Atari de 8 bits, incluso sus CPUs, suelen ser diseñados especializados para la plataforma, que no se encuentran en otros equipos electrónicos, por lo que se comienzan a llamar chipsets. Los chipsets de la placa madre suelen constar de dos circuitos auxiliares al procesador principal. El NOR bridge o puente norte se usa como puente de enlace entre el microprocesador y la memoria. Controla las funciones de acceso hacia y entre el microprocesador, la memoria RAM, el puerto gráfico AGP o el PCI Express de gráficos y las comunicaciones con el puente sur. Al principio tenía también el control del PCI, pero esa funcionalidad ha pasado al puente sur. El South bridge o puente sur controla los dispositivos asociados como son las controladoras de discos ID, puertos USB, firewall, SATA, RAID, ranura PCI, ranura AMR, ranura CNR, puertos infrarrojos, disquetera, LAN, PCI Express 1X y una larga lista de todos los elementos que podamos imaginar integrados en la placa madre. Es el encargado de comunicar el procesador con el resto de los periféricos. El NOR bridge es el circuito integrado más importante del conjunto de chips, que constituye el corazón de la placa madre. Recibe este nombre por situarse en la parte superior de las placas madres con formato ATX y por tanto es un término utilizado desde la aparición de este formato para ordenadores de sobremesa, también conocido como MCH en sistemas Intel y GMCH si incluye el controlador de sistema gráfico. La tecnología de fabricación de un NOR bridge es muy avanzada y su complejidad comparable a la de un microprocesador moderno. Por ejemplo, en un chipset, el NOR bridge debe encargarse de sostener el bus frontal de alta velocidad que lo conecta con el procesador. Además, en algunas placas tiene un adaptador de video integrado, lo que le añade trabajo al sistema. Debido a esto, la mayoría de los fabricantes de placas madres colocan un disipador encima del NOR bridge para mantenerlo bien refrigerado.
Antiguamente el Node Bridge estaba compuesto por tres controladores principales: memoria RAM, puerto AGP o PCI Express y bus PCI. Hoy en día, el controlador PCI se inserta directamente en el South Bridge, y en algunas arquitecturas más nuevas, el controlador de memoria se encuentra integrado en el procesador. Este es el caso de los Athlon 64. El South Bridge o puente sur, también conocido como concentrador de controladores de entrada y salida, es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y de salida y algunas otras funcionalidades de baja habilidad dentro de la tarjeta madre. El South Bridge no está conectado a la CPU y se comunica con ella indirectamente a través del North Bridge. La funcionalidad encontrada en los South Bridge actuales incluye soporte para bus PCI, bus ISA, bus SPI, System Management Bus, controlador DMA, controlador de interrupciones, controlador ID, SATA o PATA, puente LPC, reloj de tiempo real, administración de potencia eléctrica, APM y ACPI, BIOS, interfaz de sonido AC97 o HD audio. Adicionalmente, el South Bridge puede incluir soporte para Ethernet, RAID, USB y codec de audio. El South Bridge algunas veces incluye soporte para el teclado, el ratón y los puertos seriales. Sin embargo, aún en 2007 las computadoras personales gestionaban esos recursos por medio de otro dispositivo conocido como Super. En los últimos modelos de placas, el South Bridge integra cada vez mayor número de dispositivos a conectar y comunicar por el fabricante como AMD o VIA Technologies. Han desarrollado tecnologías como HyperTransport o Ultra V-Link, respectivamente, para evitar el efecto cuello de botella que se producía al usar como puente el bus PCI. El chipset es el que hace posible que la placa base funcione como eje del sistema, dando soporte a varios componentes e intercomunicándoles de forma que se comuniquen entre ellos, haciendo uso de diversos buses. Es uno de los pocos elementos que tiene conexión directa con el procesador, gestiona la mayor parte de la información que entra y sale por el bus principal del procesador, del sistema de video y muchas veces de la memoria RAM. En el caso de los computadores PC, es un esquema de arquitectura abierta que establece modularidad. El chipset debe tener interfaces estándar para los demás dispositivos. Esto permite escoger entre varios dispositivos estándar. Por ejemplo, en el caso de los buses de expansión, algunas tarjetas madres pueden tener bus PCI Express y soportar diversos tipos de tarjetas con los distintos anchos de bus. En el caso de equipos portátiles o de marca, el chipset puede ser diseñado a la medida y aunque no soporte gran variedad de tecnologías, presentará alguna interfaz de dispositivo. Las computadoras proveen diversos recursos y flexibilidad a los clientes empresariales. Las soluciones de administración optimizadas, los extensos ciclos de vida útil y la imagen de software común en todos los factores de forma reducen los costos de soporte y simplifican la propiedad de la computadora. Previsibilidad: se envía con una sola imagen de software común a los productos que utilizan el mismo chipset, lo que permite su utilización por más de 12 meses, tomándolas más fáciles de implementar y operar. Provee ciclos de vida útil extensos y estables, una imagen común y recursos de manejabilidad que permiten a los usuarios planear, implementar, administrar y realizar la transición de computadoras en ambientes conectados en red y maximizar la productividad, haciendo con que los usuarios se concentren en objetivos empresariales y no en la administración de computadoras. Complejidad reducida de propiedad de la computadora simplifica la experiencia del cliente al proporcionar factores de forma estables.
extensos ciclos de vida útil e imagen de software común en todos los factores de forma y herramientas de administración con capacidad para red. El mejor valor de ciclo de vida útil permite que los clientes normalicen una plataforma determinada para controlar los costos de soporte y ayuda a maximizar las inversiones a largo plazo. La comunicación es clave para el éxito de cualquier negocio, a menos que los potenciales clientes y consumidores sepan que existe su negocio. No contará con la información necesaria para contactarse con usted o comprar sus productos. Si saben de la existencia de su negocio, deben poder contactarse con usted fácilmente. Existen dos tipos esenciales de comunicación, externa e interna. La comunicación externa busca al consumidor para informarle de la existencia de su producto o servicio y para explicarle por qué debe comprar. Este tipo de comunicación incluye catálogos, diversas formas de publicidad, cartas publicitarias, llamadas telefónicas, sitios web y cualquier otro esfuerzo para informar a los consumidores sobre su existencia. La imagen desempeña una función vital en la comunicación externa. Su logotipo debe representar quién es usted. El membrete de su apariencia debe ser una herramienta de venta. Sus llamadas telefónicas deben reflejar una actitud profesional. La comunicación interna es esencial para atraer y retener al personal talentoso. Usted debe dirigir su empresa mediante la comunicación coherente de este mensaje. Debe motivar su personal valiéndose de distintas formas de comunicación, entre las que se encuentran premios, boletines informativos, reuniones, llamadas telefónicas y sesiones formales e información de análisis. Las herramientas específicas que se pueden usar para fines comunicativos son teléfonos, máquinas de fax y asistentes personales digitales. Las diferencias entre uno y otro aparato son cada vez menos evidentes. Por ejemplo, un teléfono puede ahora incluir todas las funciones de un APD y también ofrecer acceso a correo electrónico e internet. Sin embargo, en este análisis puntual, cada aparato se presentará como una entidad independiente. Definitivamente, la tecnología en general ha sido la causa principal y la acción más directa para la transformación del trabajo de las organizaciones en la posguerra del siglo XX. Tanto los bienes de capital como los programas y sistemas de información y comunicación en general han incrementado enormemente la productividad y la eficiencia de las organizaciones. Tenemos como ejemplos los siguientes: bases de datos en redes de todo orden y topología, sistemas de reservación en aerolíneas, sistemas de contabilidad y nóminas, archivos clínicos en centros de salud, sistemas de comunicación electrónica y un sinnúmero de otras aplicaciones a procesos administrativos. Esta inversión en recursos humanos y materiales que han afectado a las organizaciones en la segunda mitad del siglo XX ofrece muchas soluciones y a la vez problemas de toda índole. Por ejemplo, en el área de investigación espacial existen programas de simulación para misiones espaciales en los cuales se valoran miles de variables antes de realizar físicamente el viaje. Asimismo, en áreas más convencionales como mercadotecnia es posible analizar una multiplicidad de variables por programación lineal u otras herramientas analíticas en la etapa de diseño, con anterioridad al lanzamiento de un producto o servicio. El desarrollo de estas tecnologías y de las telecomunicaciones ha hecho que los intercambios de datos crezcan a niveles extraordinarios, simplificándose cada vez más y creando nuevas formas de comercio, y en este marco se desarrolla el comercio electrónico. Se considera comercio electrónico al conjunto de aquellas transacciones comerciales y financieras realizadas a través del procesamiento y la transmisión de información, incluyendo texto, sonido e imagen. En el comercio electrónico hay diferentes tipos de transacciones, por ejemplo, el business to business o entre empresas,
Las empresas pueden intervenir como compradoras o vendedoras o como proveedoras de herramientas o servicios de soporte para el comercio electrónico, instituciones financieras, proveedores de servicios de Internet, etc. El business to consumers, entre empresa y consumidor. Las empresas venden sus productos y prestan sus servicios a través de un sitio web a clientes que los utilizarán para su uso particular. El consumers to consumers, entre consumidor y consumidor, es factible que los consumidores realicen operaciones entre sí. Tal es el caso de los remates en línea. Consumers to administration, entre consumidor y administración. Los ciudadanos pueden interactuar con los administradores tributarios a efecto de realizar la presentación de las declaraciones juradas y/o el pago de los atributos, obtener asistencia informativa y otros servicios. Business to administration, entre empresas y administración. Las administraciones públicas actúan como agentes reguladores y promotores del comercio electrónico y como usuarias del mismo. Existen muchos aspectos abiertos en torno al comercio electrónico. Entre ellos, podemos destacar la validez de la firma electrónica, la legalidad de un contrato electrónico, las violaciones de marcas y derechos de autor, pérdida de derechos sobre las marcas, pérdidas de derechos sobre secretos comerciales y responsabilidades. Por esto, existen leyes aplicables para el negocio del comercio electrónico y lo anterior mencionado. Por mi parte es todo. Muchas gracias por ver mi video. Esto fue Chipset y ambientes de servicio. Mi nombre es Kevin Saúl Peña Delgadillo.